chicas, muchas gracias por su puntualidad, por conectarse a esta nuestra sexta sesión del Diplomado Juntanza Climática Feminista, un espacio de la Fundación Barranquilla Más 20, la Corporación Soy Pacífico y las escuelas campesinas. Para nosotras es muy importante contar con ustedes en este espacio, también agradecerles por todo la disposición que han tenido en el proceso de aprendizaje. De verdad es un gusto poderlas todavía tener en este espacio. Nuestra sesión del día de hoy es la sesión 6, como les mencionaba, y hoy vamos a abordar un tema que es muy importante en los procesos de defensa del territorio, y es todo lo que está relacionado con la agroecología, las soberanías, las semillas, los alimentos y los ecosistemas de vida. Porque, bueno, no solamente desde estos haceres que hacemos en nuestro territorio para alimentarnos, para alimentar a nuestra comunidad, sino también como estos ejercicios que hacemos desde la tierra, desde las semillas, desde el reconocimiento de nuestros propios saberes, estamos allí también creando y fortaleciendo nuestras prácticas de defensa por la justicia climática. Entonces, súper bienvenidas a esta sexta sesión. Allí nos encantaría ver sus reacciones, de cómo llegan al espacio, sus caritas, para que reaccionen, corazones, caritas felices. Súper bienvenidas, muchísimas gracias. Para esta sesión contamos con dos profes que nos van a brindar sus súper conocimientos en torno a estos sistemas también que desafían un poco estas prácticas extractivistas en torno a la producción alimentaria, pero que también desde estos ejercicios se hacen unos ejercicios políticos y éticos para alimentar estas resistencias territoriales. Entonces, bueno, para comenzar esta sexta sesión, les recordamos también que pueden compartir parte de los pantallazos, imágenes, videitos de nuestras clases en las redes sociales de la Fundación Barranquilla Más 20 y de la Corporación Soy Pacífico. Para este primer espacio contamos con el profe Sebastián. El profe Sebastián de Vía es ingeniero ambiental, es director ejecutivo de la corporación Incalech. Él promueve la sostenibilidad, la innovación y la gestión territorial con enfoque en conservación, soberanía alimentaria y educación ambiental. Profe, muchísimas gracias por también tomarte este llamado aquí a esta juntanza, por el espacio que nos brindas, los conocimientos, los aprendizajes y los saberes que vamos a fortalecer el día de hoy con estas 120 mujeres defensoras del territorio y lideresas sociales del Pacífico colombiano. Entonces, profe, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá y el espacio es totalmente tuyo. Acá quedamos súper pendientes de lo que requieras para el ejercicio de tu presentación. Bueno, muy buenas tardes para todas. Espero se encuentren muy bien. Primeramente, agradecer por la invitación de la Fundación Barranquilla Más 20, la Corporación Soy Pacífico y todos los compañeros que están aquí presentes. Bueno, un gusto. Voy a presentar. Bueno, esta sesión yo la he querido llamar Aprendamos Juntas sobre Agroecología. Es una sesión que está encaminada justamente a fortalecer esos conocimientos que aquí están en el Diplomado de Juntanza Climática Feminista por la Seguridad, la Vida y la Paz, en el módulo, como lo había mencionado la compañera Karen, de Agroecología y Soberanías, Semillas, Alimentos y Ecosistemas de Vida. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera mirar un poquito como la agenda, lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer una actividad que se llama Semillas de Soberanía. Vamos a ver qué es la agroecología y cómo se interrelaciona también con la soberanía. Vamos a ver un poco del tema de la revolución verde. Vamos a ver un estudio de caso y les daré unos recursos al final de la sesión. El objetivo general es comprender la agroecología como una práctica de defensa de la vida, los territorios y las semillas, desde una mirada feminista y comunitaria que fortalezca las soberanías alimentarias y ecológicas. Bueno, antes de iniciar yo quisiera hacer, como citar esta frase que me parece muy interesante,
que dice que en cada semilla hay una historia de cuidado, de resistencia frente al olvido, de manos que la sembraron con amor. Las mujeres guardianas de la vida han conservado en ellas no solo alimento, sino memoria, territorio y esperanza. Entonces, yo las quiero invitar a que hagamos una actividad en donde evoquemos una reflexión personal y consiste en lo siguiente: hay que pensar en una semilla que represente resistencia o saberes ancestrales en el territorio y que evoque obviamente a ese concepto de soberanía alimentaria que más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, y sobre la defensa de la vida, y preguntarnos qué historia guarda esa semilla, qué mujeres la han cuidado. Y la idea es que podamos compartir esas respuestas y responder la pregunta: ¿qué enseñanzas deja esa semilla sobre la vida y la soberanía? Entonces, para eso le quiero pedir el favor a las colaboradoras de que, con la aplicación que habíamos hablado, de comenzar con la actividad. ¿Les parece? Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, compañeras, acá al chat del Zoom, queridas, por acá en esta partecita donde ustedes ven el menú, pueden seleccionar una nota adhesiva, les pueden cambiar el color y allí la van a presionar y pueden empezar a colocar sus aportes. ¿Listo? O también pueden seleccionar acá la herramienta de texto y de igual manera ir escribiendo los aportes a la pregunta que nos propone el profe. ¿Listo? Entonces todo lo pueden manejar desde esta barra que ven acá a mano izquierda. ¿Listo, chicas? ¿Cómo van esas semillas? Bien, profe, aquí nos han compartido algunas. No sé si de pronto tú estés viendo allí la pantalla. Igual ahí las compañeras nos han escrito algunas en el chat y también las hemos puesto ya allí en nuestra pizarra. Sí, aquí he visto que han colocado la semilla del maíz, de la guayaba, del arroz, del cilantro, orégano, el trigo, calabaza, su conservación es fundamental. La semilla del maíz, súper importante. El cacao, súper importante también. Comunidades. Listo. Yo creo que entonces tenemos aquí un tipo de árbol que podemos ir nutriendo. Si de pronto alguna se le quedó algún aporte que quiera hacer, lo puede ir colocando en el chat. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que con esas semillas puedan escoger una semilla real, o sea, simbólica, y que ustedes puedan ir cuidando o protegiendo durante el resto del diplomado. De pronto, si la profe Karen más adelante tiene la oportunidad de hacerle seguimiento a la actividad, ver de pronto cómo esa semilla pueda germinar y hacerla real. Entonces, es una invitación a que las mujeres aquí presentes puedan reflexionar sobre la importancia que tienen las semillas, como muy bien lo vi por ahí, sobre esa importancia de la soberanía alimentaria y de la importancia que tiene esta para el cuidado de los territorios. Entonces es una actividad que es interesante, y cada palabra que germina aquí se dice que es una semilla de soberanía. Entonces con eso podemos concluir esta actividad y entonces continuaría con la presentación. La pueden ver en pantalla, ¿cierto? Bueno, quisiera hablar un poquito acerca de la corporación de la que yo hago parte, en la cual soy el director ejecutivo. Como pueden ver, este logo evoca mucho a la soberanía. ¿Por qué razón? Aquí podemos ver dos manos que se están entretejiendo. Podemos ver una mano mestiza y otra mano mulata. Y entre la chacana, que es una chacana indígena, está cada uno de esos elementos, lo que podría verse como el fuego, en representación del sol, el agua, el viento, las hojas, la tierra. Y la palabra Inlakesh es un vocablo maya que significa yo soy otro tú.
lo que hace alusión a un sentido de solidaridad, de hermandad entre las diferentes comunidades. Eso es lo que busca prácticamente la corporación, y obviamente encerrado dentro de un círculo representando la unidad. Y esta frase es una frase que se me vino una vez reflexionando sobre de qué manera podemos alcanzar la justicia ambiental, la paz territorial y la libertad ecológica, y es cuando garanticemos el agua, la energía y los alimentos a las sociedades de manera sostenible. Creo que es la única manera de poder alcanzar la paz verdadera y poder lograr la tan anhelada soberanía alimentaria, que es el epicentro de toda esta presentación. Bien. Bueno, entrando más en materia, miremos qué es la agroecología. Podemos ver de que existen dos componentes aquí, lo que es el agro de agricultura y la ecología. La agricultura es la ciencia, es el arte de cultivar los suelos para poder producir alimento. Y la ecología es básicamente la ciencia que estudia los ecosistemas y sus interrelaciones, es decir, entre el agua, el suelo, la flora, la fauna, los componentes bióticos y abióticos. Entonces, si combinamos estos dos universos, podríamos decir de que la agroecología es la unión, es el estudio, bueno, aunque tiene diferentes perspectivas, ¿no? Como ciencia, como práctica y como movimiento social. Pero desde un punto de vista muy personal, yo consideraría de que es esa forma de cultivar la tierra, pero de una forma armónica con los ecosistemas, de producir alimentos de forma natural y de forma completamente saludable y sostenible, que es también otro concepto que es importante considerar aquí, la sostenibilidad. Como ciencia es el estudio de los ecosistemas agrícolas integrando conocimientos de la ecología, la agronomía, la sociología, la economía y la cultura campesina, o también el estudio de los agroecosistemas. Como práctica, implica cultivar respetando los ciclos naturales y reduciendo la dependencia de insumos externos, como los fertilizantes y pesticidas químicos, que también ya vamos a ver por qué degradan tanto el suelo. Y obviamente dentro de las prácticas agroecológicas, las más conocidas están la rotación y asociación de los cultivos, el uso de abonos orgánicos, la conservación de las semillas nativas y los controles biológicos de las plagas. Y como movimiento social, que también se ha enfatizado mucho esto últimamente, es una forma de resistencia frente al modelo agroindustrial, que es un modelo completamente agresivo, el cual hoy en día pues requiere como un redicionamiento por parte de los estados, de los diferentes gobiernos. Defiende los derechos campesinos y también la equidad de género y la justicia ambiental. Y promover redes solidarias de producción, intercambio y consumo. Pero más que una técnica agrícola, es una forma de vida. Yo considero que los antiguos indígenas, o también los presentes, ellos tenían una cosmovisión muy clara de su relación con el entorno y respetaban los ciclos naturales, cosa que hoy en día pues no se ve tanto. Integra saberes ancestrales, como lo estaba comentando, la ciencia, la espiritualidad y la comunidad. Promueve la reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces aquí se lanza una pregunta orientadora, y es: ¿qué diferencia la agroecología de la agricultura convencional? De pronto alguien aquí me podría responder o continúo. ¿O qué se le viene a la mente con esta pregunta? Jenny Perea. Hola, ¿me escuchan? Buenas Sí. tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo pienso que la diferencia más sustancial tiene que ver con la soberanía que tienen los agricultores, porque digamos que en la agricultura que llamamos convencional, todo el agronegocio ha llevado a los agricultores a que tengan una dependencia de comprar insumos y no de producirlos ellos mismos como se hacía antes, ¿no? Y la agroecología da esa soberanía de producir el abono, de producir insecticidas, de producir y de reutilizar, digamos que todo lo que sale de los cultivos, en el caso, por ejemplo, del café, donde se usan toda la cáscara como abono y hay como una recirculación.
y en parte es como esa sustentabilidad de la que hablas tú, ¿no? Entonces, es como esa soberanía que tienen sobre todo las personas que cultivan este tipo de alimentos bajo la agroecología, ¿no? Claro que sí, perfecto, muy bien. ¿Quién más? Hay dos manos alzadas. ¿Quién más quiere participar? Sí, yo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo que pude comprender sobre la diferencia que tienen estas es que, primero, la agroecología es una disciplina, una ciencia que se viene desarrollando, pero respetando a la naturaleza, los ciclos naturales, y pues creo que esto es clave para empezar a diferenciar esta con la agricultura convencional. Claro que sí, por supuesto. ¿Y había una mano más alzada? ¿Quién más? Bueno, creo que nadie más. Bueno, para comprender esta pregunta hay que entender de dónde proviene la agricultura convencional. Luciana Medina, alzó la mano. Adelante, Luciana. Luciana. Muy buena y bonita tarde. Qué Buenas pena, es que no encontraba este bendito micrófono. Tranquila. Bueno, en sí, como campesina me gustaría pues aportar que lo que realmente garantiza una seguridad alimentaria y sana son las semillas originarias, ¿cierto? Las que nosotros mismos cultivamos y luego seleccionamos. En mi caso, antes de salir como víctima del conflicto armado a la ciudad, a una jaula de cemento, pues con mi padre y mis hermanos seleccionábamos las mejores semillas del maíz, las mejores semillas de la yuca, el plátano, del trigo, porque sembrábamos de todo. También teníamos las semillas de, ¿cómo se llaman esto? Con las que uno hace aromáticas, bueno, con las plantas medicinales. Porque en la finca cada uno de nosotros teníamos que hacernos cargo de un cultivo, el de la yuca, el del maíz, las plantas aromáticas, medicinales. Entonces cada una de nosotras y de nosotros teníamos que hacernos cargo y seleccionar este tipo de semillas para luego poderlas sembrar e intercambiar con el resto de vecinos. Yo era una de las que cogía mi caballo y me iba a intercambiar con mis vecinos. Yo estaba muy joven en ese tiempo, con mis vecinos mayores. Yo le hablaba de semillas y cambiábamos en medio de una taza de café. Hacíamos el intercambio de estas semillas. De igual manera lo hacíamos también en tierra adentro con los indígenas pues, de Cauca. Entonces, las semillas originarias, las que nosotros mismos cultivamos y seleccionamos, son las que realmente pues, pueden garantizar esta seguridad alimentaria. Pero pues difícil ya en la ciudad y sobre todo la persecución que hubo en algunos gobiernos, que no me acuerdo de cuál, frente a los que cultivábamos y guardábamos semillas originarias. Un abrazo y gracias, Juan Sebastián, por tan chévere espacio y para todos los participantes. Gracias. Gracias a ti, Luciana, por el aporte. Todas tienen razón. Cada una ha hecho un aporte muy importante. Y como podemos ver, las semillas son ese epicentro que nos permite... es el sustento de la agroecología, yo lo podría ver así. Pero para poder comprender la diferencia entre la agroecología y la agricultura convencional, tenemos que conocer un poquito de la historia y de dónde proviene esa agricultura convencional. Y es en donde nos evoca hacia la Revolución Verde. ¿Qué es la Revolución Verde?
La revolución verde es un modelo de agricultura industrial intensiva que busca aumentar la producción de alimentos mediante tecnologías como variedades de cultivos de alto rendimiento, fertilizantes, pesticidas y mecanización. Sin embargo, la agroecología es un enfoque que utiliza principios ecológicos, como ya lo había mencionado, para diseñar los sistemas agrícolas sostenibles, buscando reducir la dependencia de insumos externos y promover la biodiversidad, la salud del suelo y la soberanía alimentaria. Resulta de que por allá, en la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias desarrollaban muchos explosivos, y muchos de esos explosivos estaban compuestos por compuestos nitrogenados. Como pueden ver, el nitrógeno es uno de los 3 elementos mayores que necesitan las plantas para poder crecer. Entonces resulta de que como hubo tantos remanentes de estas bombas, lo que ocurrió finalmente es que lo que tuvieron que hacer es que las empresas o las industrias que se dedicaban a la producción de estas, bueno, ¿cómo decirlo? Sí, de estas bombas, terminaron produciendo son los insumos agrícolas que conocemos hoy en día. Entonces podemos decir de que de las bombas se pasó a las plantas, y desde ahí se comienza a ver cómo se genera un tipo de violencia disfrazada que finalmente afecta la salud de los diferentes cultivos. Pero entonces, un ejemplo claro, como lo había mencionado, es el TNT, que es el compuesto activo de las bombas, y este se traduce en los fertilizantes. Pero entonces esto llevó a las industrias como Bayer, como Monsanto, a que aumentaran también su capital, y como consecuencia pues hubo una mayor producción, pero obviamente eso generó una degradación del ambiente. Y el aumento de esta tecnología también contribuyó a que se desarrollara lo que hoy conocemos como las semillas transgénicas. La semilla transgénica es una modificación genética que hace que las diferentes especies sean más resistentes a diferentes ambientes, ante sequías o ante inviernos, pero eso a la final resulta ser contraproducente porque eso también afecta a la salud humana. De una u otra manera también afecta el genoma humano, y hay estudios que lo respaldan. Pero entonces esas semillas transgénicas también hacen de que el campesinado también pierda cierta soberanía sobre sus semillas. Por ahí hace unos años atrás, Monsanto sacó unas políticas muy agresivas sobre que las semillas tienen que darlas es el Estado, y los propios campesinos no podían guardar sus semillas para los próximos cultivos. Entonces eso es una agresión total sobre todo para el campo. Entonces aquí se puede ver esta imagen que me parece muy interesante, cómo el campesino termina siendo encarcelado justamente por estas tecnologías que al final resultaron contraproducentes. Pero a menudo se dice de que la agroecología es la contrapropuesta a los impactos negativos que resultaron de esa revolución verde. ¿Qué quiere decir eso? De que si la revolución verde nació de la guerra y trajo una paz contaminada, entonces la agroecología puede ser esa luz, puede ser esa forma de que nosotros podamos vislumbrar un futuro próximo o presente, si es posible, una sostenibilidad dentro de los campos y que esté alineado con obviamente los ciclos naturales. Entonces, por esa razón, la agroecología es la apuesta más inmediata y más sostenible a la cual nosotros podemos acceder, y de una forma muy práctica y de una forma gratuita, porque los conocimientos que se practican en la agroecología son ancestrales y son que se traducen también de generación en generación. Y bueno, ahorita quiero hablar acerca de otro tema súper importante. Esto. Fue la declaración de Nieleni, que fue en el año 2007, donde 80 países y más de 500 organizaciones se reunieron en Malí, África. Yo pienso que fue una de las declaraciones más importantes en donde se comenzó a hablar ya de manera seria sobre el tema de agroecología y de soberanía alimentaria como un derecho fundamental de los pueblos. Uno de los postulados que estableció la declaración
los más relevantes, porque en realidad fueron varios, es que los pueblos, las naciones y los estados puedan decidir sus propios sistemas alimentarios y políticas que proporcionen a cada uno de nosotros y nosotras alimentos de calidad. Que se reconozca y respeten los derechos y el papel de las mujeres en la producción de alimentos, súper importante. Y la representación de las mujeres en todos los órganos en la toma de decisiones. Que los pueblos de los diferentes países puedan vivir con dignidad de su trabajo y que la soberanía alimentaria sea considerada un derecho humano básico, reconocido y respetado por las comunidades, los pueblos, los estados y las instituciones internacionales. Aunque Colombia estuvo entre los países que participaron en esta declaración, verdaderamente la soberanía alimentaria es un término que vino a efectuarse en los últimos gobiernos, porque antes se hablaba era de seguridad alimentaria, pero esa seguridad alimentaria se fundamenta en producir alimentos sin importar de dónde provienen o cómo fueron producidos, es decir, con los viejos mecanismos de la Revolución Verde. Sin embargo, la soberanía alimentaria le apunta a que, como bien dice aquí, tiene que ser alimentos provenientes de prácticas sostenibles, de prácticas que vayan alineados justamente con los ecosistemas. ¿Y en contra de qué lucha esa declaración? Pues claramente de lo que más contamina, que es el imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado. Y todo sistema que empobrece la vida, los recursos, los ecosistemas y los agentes que los promueven, como las instituciones financieras internacionales, ya sabemos como cuáles, como Monsanto, Bayer, etc. Y los demás estados que siguen promoviendo estas prácticas insostenibles. Ahorita bien, hablemos de la representación de las mujeres en el campo. La participación femenina en Latinoamérica es relativamente baja. Colombia, pues hay una disruptiva, ya que se dice que las mujeres del campo producen hasta un 50% de los alimentos consumidos diarios en el mundo. Sin embargo, las herramientas que se le da a las mujeres para producir esos alimentos es bastante paupérrima. ¿Por qué razón? En Colombia, solo el 19% de las mujeres productoras tuvieron acceso a maquinaria y apenas el 18,7% recibió asistencia técnica. Entonces esto es bastante triste, y además de que las mujeres en Latinoamérica trabajan entre 15 y 18 horas por día. Entonces aquí se están violando derechos fundamentales y una sobreexplotación laboral, podría decirse así. Sin embargo, yo sé que muchas mujeres en el campo lo hacen por amor y lo hacen por la sostenibilidad de los territorios. Entonces es como analizar las políticas que en estos momentos rigen a los estados, especialmente a Colombia, para ver de qué manera se le puede retribuir de una forma verdaderamente digna a todos los, a los diferentes y a los diferentes gremios que tienen a las mujeres campesinas colombianas. Como lo había comentado, tienen un acceso más limitado que los hombres a la tierra, los recursos productivos y financieros, la educación, la atención sexual, la extensión rural y los mercados, las iniciativas de adaptación del cambio climático y las oportunidades de empleo. Y en segundo lugar, están sujetas a la exclusión social en la toma de decisiones de los mercados globales, así como la explotación sexual, la violencia doméstica y la reducción de la ingesta de los alimentos. Entonces, se necesita y se hace relevante crear una agricultura feminista, una agricultura que le dé a las mujeres ese estatus que verdaderamente necesitan para poder desarrollar sus labores, pero de una forma sostenible. La agricultura feminista reconoce la tierra, las semillas y el agua, que son sujetos de vida, sujetos de derecho y no recursos a explotar. Muchas veces se piensa de que el agua es un recurso de que nunca se va a acabar y que las semillas obviamente se van a seguir dando, pero pues obviamente por los efectos del cambio climático nos damos cuenta de que eso no es así. Todo tiene un límite, todo tiene una presión que a la final se va a terminar colapsando. La agricultura feminista surge de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes como una respuesta al modelo extractivista y patriarcal que domina la agricultura industrial o convencional, como también lo había mencionado. Y es una práctica de cuidado colectivo y defensa de los cuerpos territorios. Ellas son guardianas de las semillas, transmisoras de saberes y sostenedoras de los ecosistemas de vida, y promueven la economía del cuidado.
basada en la reciprocidad y la diversidad biocultural. Un tema que también últimamente está en auge, la bioculturalidad. Y en el marco de la justicia climática feminista, la agroecología es una estrategia para sanar el vínculo entre lo humano y lo natural y reconstruir comunidades más justas y sostenibles. Entonces, el papel de la mujer dentro de todo este componente agroecológico cada vez resulta ser más necesario y más relevante para poder construir las sociedades sostenibles que tanto queremos llegar. Una pregunta para reflexionar, no necesariamente tienen que responderla, y es ¿cómo se manifiesta el cuidado de la tierra, del alimento y el cuidado en las prácticas agroecológicas en tu territorio? Bueno, continúo. El contraste entre la agricultura industrial y la agroecología feminista se podría decir de que el monocultivo resulta ser lo opuesto a la diversidad, la dependencia a la autonomía, la explotación, el cuidado y la competencia en la cooperación, que es lo que le apuesta a la agroecología feminista. Y aquí evoco una frase de Vandana Shiva muy linda, me parece a mí, que dice: sembrar una semilla es un acto de amor y de libertad. Está bien, sumerjámonos un poquito más en el tema de las soberanías, como ya lo había mencionado. De una u otra manera, la agroecología, al poder estar en armonía con los diferentes recursos naturales, o también llamados servicios ecosistémicos, van a conducir a la soberanía de las semillas, la soberanía energética y la hídrica y del conocimiento. Estas garantizan los derechos de los pueblos, y especialmente de las mujeres, y decidir sobre sus territorios, sus cuerpos y sus alimentos. Desde este feminismo, las soberanías son prácticas cotidianas. O sea, lo que ustedes hacen en sus territorios, en sus huertas, en sus sistemas agroalimentarios, de cuidar, sembrar, compartir y resistir esta ola de revolución verde remanente aún, es un acto, creería yo, de resiliencia, de gobernanza, tanto externa como interna. Cada semilla, huerta o cocina comunitaria es un acto político que afirma la autonomía frente a la dependencia del mercado capitalista y el patriarcado. Y defender la tierra es defender también la memoria ancestral, la identidad cultural y el equilibrio de los ecosistemas de vida. Cada una de estas soberanías tiene un componente. Evoco también esta frase de la Red de Mujeres Rurales, unas lecturas que les voy a dejar al final, sobre defender las semillas, defender la vida. Como lo había comentado la compañera Luciana, las mujeres son capaces de generar esa guarnición de los alimentos que son la esperanza para las futuras generaciones. La soberanía alimentaria evoca el derecho a qué y a cómo decidir sobre quién produce los alimentos. Implica recuperar la autonomía alimentaria. La soberanía de las semillas evoca la herencia colectiva y los patrimonios de los pueblos. La soberanía ecológica se fundamenta en que las comunidades le apuesten a una justicia climática que prioriza la vida y le da las garantías para que se puedan mitigar los efectos del cambio climático. Y la soberanía del cuerpo y del territorio ya es un tema más espiritual, considero yo, que del feminismo se puede considerar de que es territorio, es semilla, es dignidad y es libertad. Ahorita bien, les quiero mostrar rápidamente, en este tiempo que me queda, un estudio de caso sobre una implementación de un proyecto que ejecutó la corporación de la que yo hago parte, que se llamó Implementación de una estrategia educativa encaminada a la promoción de la soberanía alimentaria y prácticas sostenibles a través de huertas urbanas demostrativas en el municipio de Dagua. Esto es un proyecto que fue financiado por la CBC en el año 2023 en el municipio de Dagua. Resulta que el municipio de Dagua es un territorio que está bastante golpeado por el monocultivo de piña. Entonces las prácticas sostenibles acá resultan ser bastante... faltan mucho para que pueda llegar a una sostenibilidad, ya que los agroquímicos que se utilizan en este cultivo son altamente nocivos. Entonces, la introducción de estas huertas dentro del territorio, como dijo Vandana Shiva, es el acto más revolucionario que pueda uno generar en estos tiempos.
de remanencia de la Revolución Verde. ¿En qué consistió el proyecto? Bueno, pues lo primero fue crear el diseño de unas huertas urbanas y de azotea, como podemos ver aquí en las imágenes. El municipio de Agua es colindante a Buenaventura. Los que sean de Buenaventura y han pasado por ahí pueden ver que es un municipio bastante seco, que es un municipio bastante árido. Entonces, dentro de los diseños se tuvo que generar unas estrategias como estas huertas tipo mandala, como pueden ver aquí, para la conservación de la humedad. También se generaron bancos de semilla y se generaron unas mini huertas para la demostración ante el público. Y todo esto, la finalidad es básicamente la promoción de la soberanía alimentaria. Pero no podemos nosotros únicamente generar una implementación técnica si no nos enfocamos también en la educación ambiental, donde es súper importante la educación en los niños y las niñas, o sea, como futuros generadores de esa conciencia colectiva y quienes van a heredar prácticamente tanto los futuros problemas como también las soluciones que ellos puedan ejecutar en los territorios. En los colegios y en las escuelas claramente, también se hizo capacitaciones en las juntas de acción comunal. En los centros de rehabilitación, que increíblemente esos muchachos sienten una afinidad muy interesante por el cuidado de la tierra, ya que ellos, hay un estudio que dice, de hecho, de que la conexión con la tierra reduce los niveles de drogadicción. Hay unas sustancias, unos neurotransmisores que al ser tocados generan como una sensación de tranquilidad. Entonces es importante también considerar entrar a esos espacios e impartir también todos estos esquemas agroecológicos. Claramente los adultos mayores no pueden faltar y nuestros campesinos y líderes comunitarios. Dentro de las diferentes capacitaciones que se dieron, se dio acerca de como lo que estamos hablando aquí, sobre la introducción y fundamentos de la agroecología, el diseño y manejo de huertas sostenibles, la agroecología y la energía renovable, que también es un boom últimamente. Ahorita menciono un estudio de caso sobre eso. Se habló acerca de cómo realizar compost en nuestros hogares. Es algo que para muchos es resultaría como complejo, pero en realidad si nos ponemos a ver un poquito más allá, es muy fácil hacer compost en casa y poderlas utilizar en nuestras huertas. Y en ahí claramente no puede faltar la correcta utilización de los residuos sólidos y apuntarle a una economía circular dentro de todos los componentes que se plantean en nuestros talleres. Les quería hablar acerca de esto, que es una de las ecotecnologías que yo considero más importantes en estos últimos tiempos, que son las ecohuertas hidropónicas o acuapónicas. La diferenciación entre una y la otra es que las hidropónicas utilizan unas sales orgánicas para el crecimiento de las raicillas. Prácticamente siempre se utilizan hortalizas en estos sistemas, pero se ha podido evidenciar. ¿Y por qué razón quise implementar esto acá en el municipio de Dagua? Y es un casito que tengo, y es que la piña, al ser una monocotiledonia, bueno, es un tipo de planta que es un poquito difícil de suplir sus necesidades alimenticias o nutricionales. Resulta de que con este sistema acuapónico tengo una planta de piña que se está desarrollando completamente bien, que se está desarrollando, de hecho, creo que hasta un poquito mejor que esos modelos convencionales donde se utilizan fertilizantes muy agresivos. Entonces a mí me parece que utilizar estas tecnologías es relevante en cualquier tipo de ámbito porque resultan ser muy prácticas y sostenibles. En la parte derecha podemos ver de que hay una pared, bueno, es un poquito larga, la verdad, en el diseño se me fue un poquito en la altura, pero se puede dejar un poquito en la mitad. Y lo innovador es que se pueden utilizar paneles solares para poder bombear, para subir el agua, justamente como podemos ver aquí, y alimentar todo el sistema. Entonces es una ecotecnología bastante interesante y que da muy buenos resultados para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Y por qué razón es tan relevante este tipo de tecnologías?
porque los beneficios que tienen son muchísimos. En ambientales solamente utilizan hasta un 90% menos que la agricultura convencional. O sea, si estamos en un territorio donde tenemos problemáticas de agua, pues obviamente aquí eso es una alternativa bastante interesante. Casi no se utilizan fertilizantes porque los que se utilizan se recirculan una y otra vez, entonces eso reduce los costos. Ya se me está acabando el tiempo. Reciclaje de nutrientes, los desechos de los peces, se convierten en nutrientes, entonces esto es algo que también no lo había comentado. Solamente se puede hacer un tipo de simbiosis entre el pez y la planta, en donde la planta aporta el oxígeno y el pez aporta los nutrientes como el nitrógeno, y de esta manera crecen de forma armoniosa unos con los otros. De forma social generan empleo, genera educación, genera conciencia. La huerta donde fue creada es justamente en el centro del municipio de Dagua, y se ha generado un impacto porque muchas personas se han acercado a preguntar de qué se trata, y llevándose la idea de que sí se puede generar cultivos de manera sostenible en cualquier espacio y de una forma muy reducida. También se dice que se accede a alimentos frescos, y en lo económico, como ya he mencionado, hay una reducción de los costos. Sin embargo, al tener paneles solares alimentando el sistema energético de la bomba, se podría reducir aún más todavía esto. O sea, requiere una mayor inversión, pero a la larga resulta ser mucho más productivo, como estoy mencionando aquí, y se puede llegar a los mercados locales de una forma más directa, favoreciendo al consumidor local y a los campesinos, sin haber tantos intermediarios. Bien, entonces bueno, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Aquí les dejo unas lecturas sugeridas de los que me fundamenté para realizar esta presentación, y que van a estar colgadas en el Drive que la profe Karen les comparte a ustedes. Entonces bueno, preguntas, comentarios. Muchas gracias, profe Sebastián, por tu presentación, por compartirnos esta experiencia también, que va a acercar mucho a las chicas en un proceso que se aproxima el otro año también con la fundación. Por acá tengo la mano de Olga Ordóñez. Profe Juan Sebastián, muchísimas gracias por haber traído este tema. Para mí es muy importante porque yo vengo trabajándole desde hace ya un rato. Tuve la oportunidad de conocer al ingeniero agrónomo Fernando Álvarez de la Gobernación, que trabaja con las escuelas agroecológicas, y el cual también fomenta mucho el tema de las semillas nativas y de la conservación de esas semillas, que en términos generales pues nos lleva a que regresemos a nuestras actividades y volvamos a lo ancestral, recuperemos toda esa parte donde se cultivaba todo con todo, y que se podía sacar cultivos de mejor calidad, tanto para la venta como para el consumo, convirtiéndonos pues en algo saludable. Muchas gracias. Gracias a ti por el comentario. Entonces, agradecerte nuevamente, profe Sebastián, por compartirnos esta información. Como él les mencionó, esto quedará subido en el Classroom para que lo puedan revisar, y de igual manera pues los textos que el profe nos sugiere. Muchísimas gracias, profe Sebastián, por haber estado en este espacio. Agradecemos un montón estas experiencias, saberes y aprendizajes que nos compartes, que son supremamente importantes para el proceso que están realizando nuestras lideresas en sus territorios. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones. Entonces, bueno, vamos con toda la disposición también de aprendizaje y de este ejercicio práctico que nos propone hoy la profe María Cristina Moncayo. Ella va a ser la encargada de este segundo espacio de esta sesión. La profe María Cristina es docente de la Universidad de Nariño e es integrante del colectivo Mingueros o Mingueras de Agrobosques. Ella promueve la agroecología en Nariño desde lo académico, pero también desde el trabajo conjunto con diferentes organizaciones sociales y productores locales.
Bienvenida, profe Cristina, a este espacio. Es un gusto para nosotras también tenerte en esta sesión del diplomado. Entonces, bueno, aquí estamos supremamente emocionadas también de escucharte y de poder generar este espacio práctico. Entonces, súper bienvenida, profe. El micrófono es de su merced y que sigamos construyendo estos aprendizajes en esta juntanza climática feminista. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me alegra tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Me confirman por favor que escuchan bien mi audio y voy a compartirles ahorita la pantalla. Sí, profe, te escuchamos perfecto y te vemos también súper bien. Perfecto, muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo desde Pasto, desde el suroccidente del país. Mi nombre es María Cristina Moncayo Riascos, hago parte de la Minga Agroecológica al Sur y de la Universidad de Nariño. Y siempre inicio mis diálogos con esta pintura de Pedro Ruiz, porque es como una provocación para entender que el bosque, que los cultivos, que la naturaleza puede ser llevada a cualquier lugar y que tenemos ahora esa urgencia de reconectarnos con volver cada vez estos potreros que están en todo el país y en todo el mundo en bosques abundantes, y que la naturaleza sea esa inspiración para retomar la vida, la cooperación. Hablábamos con unos amigos para volver a la memoria, ¿no? Porque hay unas memorias también colectivas. Entonces esta charla que una colega y compañera del movimiento agroecológico de acá del sur me invitó, y estábamos pensando cómo hacemos para reflexionar en torno al alimento. Entonces vamos a compartirles esta charla que la he titulado Huertas y Agroecología, Alimento, Memoria y Salud. Y vamos a ver este concepto amplio de salud en el que necesitamos volver a conectarnos, no solamente la salud humana, sino la salud de los animales y la salud del planeta, y cómo toda esa salud nos regala entonces otro tipo de ecosistemas, otro tipo de relacionamientos. Entonces, desde estos sures, quiero invitarlos a esta charla que hemos titulado Bienvenidos a la huerta en 7D, pensándonos en cómo las huertas tienen 7 dimensiones. Normalmente pensamos en una dimensión, que es la producción de alimentos, pero queremos invitarlas a que pensemos cómo las huertas son el primer eslabón de soberanía y autonomía alimentaria. Y la huerta circular que les comparto esta fotografía fue un trabajo colectivo que hicimos un grupo de mingueros, que ya les voy a mostrar hacia el final de la charla, y cómo entonces las huertas desde otras lógicas también generan un cambio en el paisaje, pero también en el tejido social, y sobre todo esta puerta para pensarnos en la autonomía alimentaria. Entonces voy a compartirles a través del enlace una pequeña encuesta, un pequeño enlace donde quiero que reflexionemos sobre estas 3 preguntas. ¿Dónde me encuentro? ¿Cómo me siento? ¿Y cuál es mi comida favorita? Entonces denme un segundo, voy a ponerlo en el chat, pero vayan por favor pensándose estas 3 preguntas. Perfecto, entonces a través del chat ustedes ya tienen el enlace que les va a conducir a Mentimeter, y ahí por favor ayúdenme a responder esas preguntas. Van a encontrar una pregunta inicial que es si ustedes tienen una huerta, si la tienen, si no la tienen, pero también la idea es que me cuenten si tienen la idea o la tienen como un proyecto en el mediano plazo. Listo, ustedes ya van viendo allí cómo se van dando las respuestas. Tengo una huerta en mi hogar. Tenemos ya 23 votos. Ahí vamos avanzando. Qué bueno, la mayoría de compañeras tienen una huerta, 4 hasta ahora nos dicen que no y 7 que la tienen en proyecto. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Dónde me encuentro? Cuéntenme un poquito quién está participando de este encuentro, desde qué territorio nos estamos juntando.
De Obonuco también, qué bueno, de Santa Bárbara, de Yacuanquer, súper, de Las Lajas, de Ancuya, de este suroccidente, qué bueno. Dispuesta, con entusiasmo, inspirada en crear, feliz, tranquila. Qué bonito todos estos sentimientos, con el corazoncito lleno, dicen otras compañeras. Y miren que cuando uno trabaja con la tierra, cuando uno hace una huerta, cuando uno hace una minga, muchas de estas emociones están presentes. Así que también esta pregunta tenía esa intención de motivar esa reflexión de cómo el trabajo con la tierra también nos genera estos sentimientos de trabajo, de creación, de entusiasmo, de energía. Así que muchas gracias por sus respuestas. Y quiero entonces que me ayuden con esta última pregunta: ¿cuál es mi comida favorita? Aquí ya vamos con frijoles también. Me sumo a esa respuesta. Ensaladas diversas. Camarones al ajillo. ¡Ay, qué rico! Morocho. Con el cuy. Muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir su comida favorita? Camarones apanados, pastas, albóndigas, rúgula. Qué interesante. Charita y sopa de quinoa, claro, para nuestros climas fríos siempre una sopita viene muy bien. Ceviche de camarones. Cuy otra vez, carne agridulce, lentejas. Muy bien, pasta. Toda la comida. También una súper buena respuesta. Mote con leche. Locro de calabaza. Y entonces, si vemos estas respuestas, también empezamos a ver cómo, dependiendo del ecosistema en el que estoy, qué tan cerca o qué tan lejos del mar estoy, si estoy en una altura sobre los 1000, sobre los 2000, sobre los 3000 metros, pues voy a tener una tendencia a ciertos alimentos. Y vemos también la riqueza pues también de nuestro país, ¿no? Andes, Pacífico y Amazonía, que nos dan también toda una cultura alimentaria asociada a la biodiversidad. Así que pasamos de entender también cómo el paladar, cómo el territorio nos acompaña todos los días y define mucho de estos alimentos que estamos aquí narrando o escribiendo. Entonces, por ejemplo, para nosotros acá también en la parte andina, el mote viene siendo un alimento muy poderoso que está presente también en varias de estas preparaciones. Y nos lleva entonces a esta pregunta con la que quiero continuar este diálogo, y es: ¿cuántas veces reflexionamos de dónde viene lo que comemos? ¿O cuántas veces tenemos certeza de que el alimento que estamos consumiendo viene de prácticas que han cuidado la vida, no solamente del suelo, sino que cuida la vida también de nuestra familia? Entonces voy a retomar la presentación. Les agradezco también que, como ustedes compartieron estas primeras preguntas, y un poco para retomar, voy a mostrarles algunas imágenes. Está interesante que tenemos conexiones ahí, otra vez desde estas lógicas de lo andino, lo pacífico y la Amazonía que representa nuestro territorio. Entonces ahí tenemos un envuelto, no un tamal. También tenemos unas lentejas, el coco, el pescado, las habas. Y miren cómo, dependiendo de la región, vamos a tener un plato con una identidad cultural que nos muestra también cuál es la relación que existe en ese territorio con la agricultura. Entonces tenemos también diferentes formas de llamar a la huerta. En algunas zonas puede llamarse milpa, en el sur lo llaman chagra o chagra con S, pero también hemos tenido ahora una gran
cercanía con la agricultura urbana y hemos visto cómo hay huertas que están habitando territorios urbanos y tal vez también tristemente cómo las huertas han ido apagándose en la zona rural. Entonces la huerta se aborda entonces como un factor clave para transitar hacia territorios agroecológicos con identidad cultural. Esto quiere decir que entonces la huerta se convierte en este primer eslabón de la soberanía y la autonomía alimentaria. Y entonces desde la agroecología es posible generar un conjunto amplio de proyectos y programas de trabajo que permitan generar condiciones para producir transformaciones territoriales en distintas dimensiones. ¿Y qué está pasando ahorita con la alimentación? Cada vez la alimentación está dependiendo de las grandes superficies, de comidas que viajan por todo el mundo, también de una subvaloración del autoconsumo, de producir para el autoconsumo frente a actividades extractivistas, normalmente alguna tendencia en que ningún terreno se destine para la huerta, sino que se produzcan alimentos que van al mercado y más bien con ese dinero pensarse en comprar el alimento para la familia. Estamos observando también un incremento de los precios y un incremento también de la inseguridad alimentaria. Entonces, el llamado esta tarde es a ver la huerta desde esas 7 dimensiones que vamos a ir abordando y desde una manera entonces holística y multidimensional. Invitarlas a todas las personas que estamos acá a reflexionar entonces sobre el poder que tiene la huerta para transformar los territorios en diferentes escalas. Entonces, ¿por qué hablamos de la huerta en 7 dimensiones? Es una propuesta que hacemos con una amiga de acá del sur que se llama Ángela Castillo y pensamos que la huerta tiene al menos 7 dimensiones. La primera es que es una memoria biocultural. La segunda, una identidad y una memoria familiar. La tercera es que la huerta permite un encuentro intergeneracional. Adicionalmente da pautas para hablar de una economía de vida. Representa un lugar donde la mujer tiene una mirada sobre el cuidado también en torno a las semillas. Tiene una dimensión que está conectada con la parte del alimento, la nutrición, pero cada día nos muestra que no solamente es una relación entre el alimento y la nutrición, sino entre el cuidado de la vida, el cuidado del ecosistema. Y también tiene una dimensión desde una perspectiva de salud y se ve la huerta entonces como un botiquín, pero también como una terapia y también como un elemento vital para la salud. Entonces miren cómo la huerta revitaliza muchísimas de las dimensiones familiares y comunitarias y últimamente la estamos subvalorando. Entonces queremos en este espacio reivindicar el papel de la huerta en todos los entornos. Entonces vamos a hablar brevemente de estas dimensiones porque hablamos que la huerta me permite rescatar la memoria biocultural. Entonces tenemos que la memoria biocultural muestra el legado histórico de estas interrelaciones seres humanos y naturaleza. Nos ha acompañado siempre este vínculo con la naturaleza, con la observación, con el asombro, con la relación también de dependencia en términos de salud, en términos de alimento, en términos de paisaje. También nos permite recuperar y conservar esta memoria desde las huertas para reorganizar el territorio alrededor de esta multifuncionalidad que nos ofrece las huertas. También permite entonces tener una documentación detallada de esas sabidurías locales o tradicionales. Si vamos a la selva o si hablamos de las huertas del Pacífico, si hablamos de las huertas andinas, hay una cantidad de saberes que van asociados entonces al territorio donde esta huerta está establecida y que también nos demuestra que hay una cantidad de saberes supremamente importantes que deben ser compartidos y divulgados. Y entonces desde allí hablamos de la huerta como una dimensión biocultural que me permite entonces hablar de ese legado que ha ido de generación en generación, en la mayoría de casos desde una tradición oral, compartiendo alrededor de los saberes, compartiendo alrededor también de las preparaciones o de la salud que puede generar una huerta.
Entonces la memoria biocultural en torno a la huerta evidencia esos saberes acumulados a través del tiempo y es un espacio que se acerca también al manejo de la huerta y sus elementos y que me va a permitir evocar una memoria individual y familiar. Por ejemplo, si hablamos con los abuelos, van a narrar cómo ha sido el vínculo con la huerta, pero también van a contar cómo ha sido generaciones atrás. ¿Y por qué es importante centrar esta memoria de la huerta? Porque estamos hablando de una pérdida de un conjunto de conocimientos, pero también de una erosión de la memoria biocultural en torno a la autonomía alimentaria, que nos lleva también a pensarnos una suerte de amnesia de la siembra para el autoconsumo. Ya muchas familias han abandonado las huertas y se ve siempre desde una perspectiva de es mejor tener dinero para ir al mercado a comprar. Entonces queremos que esa memoria regrese del autocuidado y de la siembra. La memoria social entonces se entiende como este escenario que permite a las comunidades adaptarse, generar vínculos de soporte con actores, ser reservorio de conocimientos y prácticas, y es un factor importante que permite vincular las experiencias del pasado relativas a prácticas de manejo y reglas de uso a nivel colectivo con una visión de políticas actuales pero también futuras. Y acá quería traer un poco esta reflexión de Milan Kundera sobre la memoria. Hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. En la matemática existencial, esta experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones elementales. El grado de la lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de la velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Y cómo entonces volver a la huerta activa esa memoria, nos pone en otra manifestación para entender, por ejemplo, cuánto tiempo tarda una yuca en producirse o cuánto tiempo tarda un frijol cuando ustedes hablaban de los frijoles o cuánto tiempo necesitamos para que un cuy esté listo para poderse consumir. Es esta relación otra vez con el tiempo, con la memoria y con el olvido. Vamos a ver rápidamente cuando hablamos de que porque hablamos de que las huertas también tienen una dimensión de identidad y de memoria familiar. Entonces, las memorias y los saberes recordados o compartidos de generación en generación posibilitan entonces que la huerta permita divulgar conocimientos a partir de la cotidianidad. Es decir, como la visita a la huerta de la madre, con la abuela o de los hijos, permite entonces recrear un espacio de diálogo para compartir memorias familiares. Es interesante, por ejemplo, en mi caso, recuerdo siempre a mi mamá que me cuenta que su abuela tenía una huerta de medicinales y cómo entonces esta huerta generaba unas dinámicas en torno a la familia, en torno al cuidado y en torno a la salud. Cada familia tiene un patrimonio, por llamarlo así, diferente de esa memoria en torno a la huerta. Y entonces el diseño de la huerta responde a esas necesidades y a esas tradiciones de la familia y a ese trabajo comunitario. Así que promueve también una mejor comunicación y una autonomía para la familia, porque normalmente son jornadas de trabajo que se planifican y que permiten la integración familiar. Vamos a ver rápidamente a qué nos referimos cuando hablamos de una dimensión 3 de las huertas, como un encuentro intergeneracional y cómo hay unas estrategias acá en el sur que se llaman herederos huerteros que pueden también dinamizar esta vista desde otra perspectiva de las huertas. Entonces, lo primero es que la huerta puede ser un espacio educativo y experimental para la vida. Y vemos que en la huerta escolar, por ejemplo, se puede hablar de matemáticas, se puede hablar de ecología, se puede hablar de historia, se puede hablar de literatura a través de la poesía, se puede hablar también de todo el tema tecnológico. Es decir, la huerta permite un proceso en aulas abiertas de intercambio de conocimientos, pero también de confluencia de saberes. Y existe también alrededor de la huerta muchas actividades que pueden agrupar diferentes procesos. Entonces les contamos, por ejemplo, acá en el sur hay una ONG que se llama la Asociación para el Desarrollo Campesino,
que ha creado un concurso de saberes y sabores en torno a las huertas, donde los muchachos, donde los niños y niñas pueden entonces concursar con preparaciones que ellos desarrollan, y se generan estos encuentros en torno también a la recuperación de recetas o a la innovación para compartir alimentos, para compartir un espacio, y cómo entonces la huerta también se vuelve en un punto de encuentro pedagógico, en un punto de encuentro familiar, para poner sobre la mesa cómo hacemos entonces para encontrarnos en torno a los sabores. Hay un encuentro también intergeneracional de la red de huerteros dentro de una estrategia que es la red de reservas de la sociedad civil, y ahí hay una estrategia para los niños que se llaman herederos del planeta, y las huertas entonces se convierten en esos espacios de diálogo entre las personas adultas, entre los abuelos, entre los niños y niñas, donde se genera entonces también un espacio de interacción y de intercambio de conocimientos. Hay otros eventos también en torno a las huertas, como este, que es el Pacto por el Alimento, la Salud y la Vida, donde se ha realizado, por ejemplo, un evento de exposición para compartir la memoria biocultural como un espacio de socialización, un círculo de memoria, un mapeo o una historia de los territorios, es decir, cómo también el arte se junta en torno a revivir estas historias, en torno a poner otra vez de manifiesto la necesidad urgente de retomar esos espacios múltiples y diversos como son las huertas. Voy a hablarles entonces de esta dimensión 4 que les proponemos en torno a las huertas, que tiene que ver con la economía de vida. La huerta entonces no solamente tiene que ver con la producción de alimentos, sino que genera un doble rol entre las personas, en el sentido de ser productor y consumidor, generando ahorro, estabilidad y diversificación de la economía familiar. La economía familiar se puede diversificar, por ejemplo, también por la generación de productos elaborados, por intercambios, por temas de ferias, de trueques o de ventas locales de los productos. En Nariño, por ejemplo, viene hace varios años ya implementándose estos puntos de encuentro y de trueque y de intercambio que se llaman las mindalas. Entonces genera y diversifica los ingresos de las personas. También se está impulsando circuitos de economía solidaria que permiten entonces el intercambio y la alimentación. Ahí es importante entonces ver esta otra dimensión que tiene las huertas. ¿Y de qué hablamos entonces cuando hablamos de una economía para la vida? Cristina Carrasco nos dice lo siguiente: una economía que trabaja para la satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, manteniendo la capacidad de reproducción de su mundo común, social y natural, colocando la producción y el mercado al servicio de las comunidades y las personas. Una economía cuyo centro sea la vida humana y no humana. Entonces, otra vez, como la huerta nos pone de manifiesto estos vínculos de cuidado y nos plantea reflexiones, ¿sí? ¿Qué efectos ambientales genera la forma como estamos produciendo? ¿Cuál es el rol de los consumidores? ¿Quién se apropia de los beneficios? ¿Quién controla los procesos? ¿Y cuál es el papel entonces de los campesinos? Es una reflexión que también nos pone de manifiesto que estamos poniendo al centro: el capital o el cuidado de la vida. Y hay varias preguntas orientadoras que nos permiten entonces ver esta dimensión: qué porcentaje representa el gasto de alimento del gasto total del hogar, cuál es el valor monetario de los alimentos consumidos por el hogar que corresponde al autoconsumo, qué le impide a la familia la siembra para el autoconsumo, qué reflexión nos lleva entonces estas preguntas a cada una de las participantes, cuál es el rol que estoy dando a este territorio que es la huerta dentro del hogar. Vamos entonces avanzando ya hacia la dimensión 5. Esta dimensión 5 la hemos llamado el vínculo entre la mujer y las semillas. Y aquí voy a también, como el anterior profesor, a citar a Vandana Shiva, quien dice que cultivar un huerto es al mismo tiempo un acto de rebeldía y de esperanza, una manera de decir no me voy a rendir.
Entonces, esta dimensión muestra también una perspectiva de justicia ambiental y evidencia los impactos diferenciados del modelo de desarrollo en la vida de las mujeres. Y Vandana Shiva, dentro de sus aportes, destaca la valoración del trabajo y el conocimiento de las mujeres en la conservación de la biodiversidad, ya que analiza que son ellas quienes trabajan en una multiplicidad de tareas de producción, de reproducción, que consumen y conservan a través de la agricultura. No obstante, todo ello se considera no trabajo y no conocimiento, a pesar de que están basadas en prácticas culturales y conocimientos científicos complejos. Quiero mostrarles entonces cuál se considera es el aporte de las mujeres a la agroecología y a la defensa de la vida, en términos de mejoramiento de las semillas, de espiritualidad, de autocuidado, de resiliencia, de prácticas de conocimiento, también una visión y una cosmovisión de conservación biocultural, una movilización y participación política. También las mujeres desde la perspectiva de los huertos familiares, comunitarios, escolares, también un aporte desde tiempo de trabajos para la sostenibilidad de la vida y la reproducción social, la defensa del territorio y de los bienes comunes, también desde la perspectiva de abastecedoras y de productoras. Y quiero mostrarles un ejercicio que muestra cómo entonces las mujeres están también en muchos de los departamentos liderando las unidades de producción agropecuaria. Entonces, en departamentos como Boyacá, Nariño, Cundinamarca, es donde la mayor parte de mujeres están enfrente de la supra, y de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, el 26% corresponde a mujeres productoras, y esta cifra siempre va en aumento dadas diferentes factores que nosotros vivimos en el país. Brevemente mostrarles algunas mujeres que son bastante representativas en el departamento, que han sido gestoras de los procesos agroecológicos alrededor de áreas de conservación, alrededor de resguardos indígenas, pero también alrededor del cuidado de las semillas. Y quiero también mostrarles a Ana Amelia Caicedo, una mujer maravillosa del Cauca, que ha hecho un trabajo muy grande y muy valioso en torno a recuperar los saberes de las comunidades afropatianas, también desde el canto y la música. Entonces, como las mujeres, y estoy segura si preguntamos a ustedes en el Chocó y en todos los departamentos en que ustedes están, hay mujeres lideresas que han entregado su vida, que han entregado sus familias, que han priorizado el cuidado y la defensa del territorio para continuar con sus vidas. Hay una historia muy bonita que narro de Chiloé, en Chile, las historias de las papas nativas y su conservación en Chiloé. Tiene que ver con cómo llegan otros cultivos a esta isla y los hombres empiezan a decirle a las mujeres que por favor dejen de lado estas prácticas, y ellas de forma oculta, ocultando las semillas en la cocina, incluso en su misma ropa, guardan las semillas, buscan un terreno donde sus esposos no tengan control y empiezan a replicar y a cuidar. Y cómo entonces la gran diversidad que existe en Chiloé se debe a estas prácticas de cuidado y de defensa que muchísimas mujeres hace varios años realizaron para defender las semillas. Entonces, este es el vínculo de la mujer semilla. Quiero mostrarles en la otra dimensión, la dimensión 6, de ver la huerta como un botiquín, pero también como un espacio de terapia y de salud. Entonces es un espacio en donde también se pueden sembrar plantas medicinales. Muchísimas gracias claro, aquí está Conchita Machabajoy, también una mujer que ha inspirado muchos procesos y que viene liderando desde la cocha la defensa de este territorio. Varias mujeres lideresas en nuestro sur. Muchas gracias. Entonces les contaba también que esta vista de la huerta desde esta perspectiva de botiquín, entonces muestra cómo se pueden sembrar plantas medicinales, aromáticas, flores polinizadoras, entre otras diversidades amplias en las huertas,
que no solamente traen polinizadores, sino que aporta belleza al lugar, da salud física, mental y ocupacional, y al mismo tiempo se puede concebir como un espacio para la espiritualidad y la conexión con la tierra. Entonces la agroecología y las plantas medicinales enfatiza entonces en la siembra y el uso de recursos, incluyendo leña y plantas, pero también incorpora la vegetación de diferentes tipos para adicionar materia orgánica al suelo, genera diferentes niveles de conocimiento asociados, por ejemplo, a mujeres parteras o banderas, hierbateras, y cómo estos vínculos están dados con la producción de plantas medicinales en las huertas, cómo genera también espacios de diálogo, cómo se puede hablar de la herbolaria, y cómo entonces hablamos de un botiquín en tu huerto, o también cómo estas mapas del cuerpo permiten también este diálogo de Severe entre plantas, curación y sanación. Y aquí nos lleva entonces a una reflexión grande sobre cómo podemos pensarnos un huerto de plantas medicinales, diseños por ejemplo alrededor de la permacultura que nos muestran espirales para sembrar, y cómo se puede también hacer talleres sobre infusión, cocimiento, vaporización, maceración o tintura, cómo puedo extraer todos esos beneficios de las plantas medicinales. Y finalmente entonces comparto con ustedes esta dimensión 7, que es normalmente la que es más intuitiva para nosotros, ¿no? Hablar de la huerta y este vínculo del alimento y la nutrición. Hace ya unos años hubo un estudio donde se habla de que necesitamos una alimentación más sana y diversa, y no solamente desde la perspectiva de salud humana, sino de salud del planeta. Las memorias gastronómicas y las recetas creativas en función de prácticas para un consumo saludable. Y este estudio, que fue realizado por 37 científicos líderes de 16 países, mostraba entonces que se necesita adoptar dietas saludables que vienen a partir de sistemas alimentarios sostenibles. Y la conclusión de este estudio es la siguiente: la adopción de dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles salvaguarda el planeta y mejora la salud de miles de personas. Y otra vez la necesidad de pensarse el vínculo del cuidado y de la salud, no solamente en términos de la vida humana, sino de la vida del planeta. Entonces vamos a hablar así ahora brevemente sobre esos elementos que son claves para el diseño de las huertas. El primero se llama la brújula de la ubicación. Donde me pienso ubicar una huerta, debo tener en cuenta que tenga suelo disponible o un suelo susceptible de mejorarse, de dónde vienen los vientos, cómo funciona la luz solar, y debe tener también una conexión directa a temas de agua y riego. Y aquí entonces aparece un concepto fundamental dentro de la agroecología, que es la biodiversidad funcional, es decir, estos huertos que deben rodearse de flores, que debe tener una alta biodiversidad para garantizar entonces que esta biodiversidad funcional regula, permite un reciclaje de nutrientes, permita también una biodiversidad asociada y permita también desde una perspectiva visual un elemento paisajístico agradable para trabajar. Quiero mostrarle también qué formas podemos trabajar de huertas. Podemos trabajar huertas cuadradas, rectangulares, irregulares, circulares. Podemos trabajar estas huertas, estas fueron unas cortinas rompevientos circulares, pero también podemos trabajar con herraduras, con estas figuras, y dense cuenta que todos estos elementos actúan como caminos que permitan transitar. Entonces tenemos unas zonas donde se transita y otras donde se cultiva. Tenemos también una infraestructura básica que está asociada a cómo hacemos las cercas. Usualmente en todos los conocemos la malla plástica, pero quería mostrarles estas otras formas de delimitar la huerta usando materiales de la zona. Necesitamos también pensarnos estos sistemas de cosecha de agua lluvia, de cosechas
que nos permitan garantizar el agua en zonas semiáridas o con sequías prolongadas para garantizar que tenga un manejo del agua. Necesitamos también pensarnos desde la lógica de la agricultura urbana con las pacas digestoras como unos sistemas que permitan concentrar la fracción orgánica que estamos generando en nuestros hogares y avanzar hacia tener autonomía en temas de mejoradores de suelo. Tenemos también que pensarnos en los viveros comunitarios como espacios también que generan biodiversidad para nuestro territorio, especies claves como nacedero, botón de oro, árbol loco, leucaena, cómo generamos también esta infraestructura autogestionada. Y finalmente, cómo cuando vamos a diseñar una huerta necesitamos primero pensarnos un diseño, dos, tener un metro, un decámetro para hacer la medición del área, unas estacas y un cordel para ir trazando esta huerta que he diseñado dependiendo al espacio que yo tenga. Entonces aquí, por ejemplo, se mira el trazado de esta huerta. Teníamos estas zonas que son las zonas de camino, que rápidamente se colocan materiales que me permitan tener ahí una menor evaporación, y posteriormente sigo con el tema de prototipos de huertas familiares y comunitarias. Miren entonces una huerta comunitaria donde se comparte, por ejemplo, el tema de las herramientas, donde hay también todo un tema de organización y un calendario de siembras, también unas zonas de disposición de materiales, pero digamos que aquí tengo una lógica comunitaria en torno a la huerta. Tenemos ejemplos grandes de lo que está pasando en términos de agricultura urbana, por ejemplo en Rosario, Argentina, sobre cómo hay una política pública para impulsar el tema de la agricultura urbana y cómo se vuelve entonces un vínculo de diferentes actores. Tenemos también otras experiencias de huertas urbanas en Quito, Ecuador, donde la gente tiene unos espacios donde se promueve el uso comunitario, una lógica diferente a la huerta familiar, y queríamos compartirles este proceso que venimos liderando varios compañeros en el sur, que se llama la Minga de Sembradoras de Agrobosques. Es un grupo que a través de pensarse las huertas desde otra perspectiva, donde se integra el bosque y la producción de alimentos, venimos trabajando de la mano, gente de la ciudad, gente del campo, para sembrar en cada territorio de las personas que convocan una minga estos espacios de movilización de saberes, de movilización de encuentros de fuerza y de ánimo. Voy a compartirles la foto de cómo está esta huerta para que ustedes vean cómo la naturaleza se vuelve generosa, que es justamente la representación de la primera imagen que les compartí, donde tenemos la huerta circular. Es nuestra huerta, esta huerta que les compartía al inicio. Entonces, eso era. Les agradezco la invitación. Muchísimas gracias a ti, profe, por esta explicación que nos regalas hoy también y que nos lleva a pensar la huerta y estos espacios no solamente desde una dimensión, sino también vincularlo en otros espacios, más integral también en la construcción de nuestras vidas en comunidad y en territorio. De verdad para nosotras es súper valioso poderte escuchar y aprender estos conocimientos y estas nuevas visiones sobre cómo entender también lo territorial y estas prácticas desde las huertas. Y para darle la palabra entonces a Mari en este espaciecito de agradecimiento también y de cierre de esta segunda parte de nuestra sesión, y también una propuesta que les traemos desde el equipo para seguir soñando estos procesos desde nuestras huertas. Entonces, Mari, no sé si ya de pronto puedas hablar. Perfecto, Linda. Muchas gracias, querida Olga, por tu comentario. Hola, queridas. Agradecerle infinitamente a María Cris. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Bueno, María Cristina es una de las pioneras de la agroecología también acá en nuestro departamento, y pues nos alegra infinito que se hayan animado con esta sesión. Como ven, ya vamos entrando como a la parte práctica del diplo, y bueno, pues la tarea de hoy es muy sencilla, lindas.
Sabemos que quizá algunas ya tienen sus huertos, algo otras están como pensando en crear sus huertos, motivándose sus huertas, ¿cierto? Entonces, pues las invitamos para que nos regalen un poquito de sus tiempos en una tardecita de esta semana, en el transcurso de esta semana, para compartirnos el dibujo del huerto soñado. María Cristina nos cerró la sesión, digamos, después el profe nos hizo como toda la introducción, ¿cierto? De los principios de la agroecología, de lo que es la agroecología, y María Cristina ya nos cierra dando unos elementos como muy importantes a tener en cuenta en los diseños para nuestras huertas. Entonces la invitación es a que se inspiren y nos regalen un dibujito de los huertos. Quienes lo tienen, pues nos comparten el dibujo de su huerto. Hay compañeras que seguramente también ya tienen hechos sus mapitas de los huertos soñados, nos pueden compartir esa fotografía, y pues quienes no, pues la invitación es hacerla. Y por supuesto, pues muy ansiosas de conocer también esos diseños que se hacen desde el Pacífico, estos diseños de huertos de azotea que se hacen desde Buenaventura, ¿no? Y pues eso, mis bellas, gracias por la sesión de hoy, estamos muy contentos como siempre. Y bueno, hoy está en fondo de pantalla, en mi fondo de pantalla es por ahí un pequeño arsenal de semillas nativas y criollas que hace parte de aquí, de la Casa Escuela El Buen Vivir. Entonces, eso, mis corazones bellas. Agradecerles por su juicio, por conectarse a la clase, no se olviden. Vale, muchísimas gracias. Hoy ha sido una clase para mí tan nutritiva, así como la sopita con frijolitos y con todo lo demás que ya nos comimos. De verdad que muchísimas gracias por este espacio tan hermoso. Ha nutrido mucho mis conocimientos y lo que yo quiero, porque vengo trabajando para impulsar mi territorio a que se hagan huertas caseras y puedan comer. Yo tengo una inquietud muy grande siempre frente al tema de que son monocultivos lo que hay en la región donde yo vivo, y uno llega a una parte y le dice: regáleme alguna aromática para que preparemos una aromática ahorita para compartir, que no sea café, tomemos una aromática. No hay una aromática sembrada, ni siquiera una aromática es sembrada. ¿De dónde traes el plátano? ¿De dónde traes el tomate? ¿De dónde traes todas las hortalizas? No, pues hay que salir al pueblo a comprarlas. Entonces imagínense teniendo tierra y no sabiendo qué potencial tenemos para cultivar sano, además, porque lo que compramos por fuera no sabemos qué tiene de químicos, y eso es básicamente pues toda la emoción de todo esto que estoy aprendiendo con ustedes aquí. Muchas gracias, Dios las bendiga. Listo, sí, solo eso. Del resto pues ya nos miraremos en las clases de asesoría. Bye bye. Gracias, Angie, ya reviso. De pronto se me fue mal la fecha, pero listo, ya reviso. Muchas gracias. No sé, de pronto si Vero ya estás por allí. Sí, Oli, ya estoy por aquí. Bueno, agradecerles a todas por su presencia en este espacio, a María y a Esteban por su conocimiento. La verdad, yo soy del Pacífico, soy de Tumaco, y lo que sé de huertas es algo un poco nulo, pero mi mami en su patio tiene plantado tomate, ¿cómo es que se llama? Y ciertas hierbas que utilizamos para darle sazón a las comidas típicas de acá en nuestro territorio. Entonces, por esa parte tengo mi mini huerta chiquitica, pero la tengo. Por otra parte, recuerden postear que están conectadas a las sesiones desde su Instagram. Ya les mandé por el grupo el Instagram de la Fundación Barranquilla Más 20. Entonces ahí nos pueden postear, y eso sería todo. Entonces un abracito para todas. Como alguien me contagió por ahí, paisito. Un abrazo, nos vemos el próximo viernes. Se cuidan.